¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a avanzar la parte 2 del tema de estimación e intervalos de confianza. En esta oportunidad vamos a aprender a realizar un intervalo de confianza para una proporción. ¿Qué es una proporción? Vamos a tomar en cuenta una escala de medición nominal. Y en esta escala pueden haber dos o más grupos que son excluyentes. Nosotros, para nuestro propósito, vamos a considerar solo dos grupos. O sea, que existen dos posibilidades y que los resultados que se obtienen deben clasificarse en alguno de estos dos grupos. Definamos qué es una proporción. Es una fracción, razón o porcentaje que me indica la parte de la muestra o de la población que tiene una característica determinada. Por ejemplo, si yo estoy analizando si las personas están de acuerdo con un horario de invierno. En este estudio voy a obtener un porcentaje de personas que van a decir que sí están de acuerdo, que puede ser el 92%, y también un porcentaje que me diga que no está de acuerdo, que puede ser el 8%. La suma de estos dos porcentajes me da el 100% de mis datos. Por lo tanto, para calcular una proporción yo voy a considerar X como mi número de éxitos, N el tamaño de mi muestra, el número de objetos muestreados, y voy a utilizar la siguiente fórmula para obtener la proporción muestral. La división entre el número de éxitos y el número de objetos muestreados. Éxitos para mí van a ser aquellos valores que me indican lo que yo estoy queriendo medir, como en este ejemplo para nosotros éxitos serían las personas o el número de personas que están de acuerdo con el horario de invierno. ¿Qué propiedades vamos a tomar en cuenta? Tomaremos las condiciones que se dieron en la distribución binomial. Por ejemplo, los datos muestrales son el resultado de contar algo. Yo tengo que tomar entre mis datos una cantidad de personas, de cosas, de objetos, o sea, resultados de contar algo. Van a haber dos resultados posibles. La probabilidad de éxito no va a cambiar de un ensayo a otro. Y los resultados son independientes. No hay influencia de un resultado con otro. Vamos a determinar lo que se llama una estimación puntual para una proporción poblacional. ¿Qué significa? Que como no tenemos acceso a información poblacional, yo tengo que recurrir a realizar el cálculo de la proporción muestral. Y esta proporción muestral me permite hacer una estimación puntual de la proporción poblacional. Vamos a medir a través de un intervalo de confianza para una proporción poblacional, que es muy parecido el cálculo al que utilizamos para una media poblacional. Entonces veamos el intervalo para una proporción. Acá lo tenemos, la proporción muestral más menos z por la desviación estándar de la proporción muestral. Esta es una nueva fórmula en la que vemos a la proporción muestral multiplicada por 1 menos la proporción muestral sobre la muestra y sacada la raíz para obtener esta desviación de la proporción muestral o error estándar de la proporción. Veamos un ejemplo para entender. El sindicato de una empresa A está considerando una propuesta de fusionarse con otro sindicato. De acuerdo con los estatutos del sindicato de la empresa A, es necesario que por lo menos 3/4 partes de los miembros del sindicato aprueben la fusión. En una muestra aleatoria de 2.000 miembros del sindicato se tiene que 1.600 están a favor de la fusión. ¿Cuál es la media de la proporción poblacional? Determine un intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional e interprete los resultados. Entonces aquí vemos, analizando este ejemplo, se está estudiando una muestra de 2.000 miembros y en esta muestra hay 1.600 que han indicado que están a favor de la fusión. El resto se supone que indicó que no está de acuerdo. Entonces entre los datos tenemos X, que van a ser la cantidad de miembros que están de acuerdo, el tamaño total de la muestra de 2.000
el nivel de confianza con el que se va a trabajar de 0,95 correspondiente a una Z de 1.96. Entonces hallamos la proporción de la muestra, que va a ser X entre N, 1600 entre 2000, me da una proporción de 0,80. Y este 0,80 me va a servir para hallar mi intervalo de confianza. Esta es la fórmula que hemos planteado aquí arriba. Y como sabemos que la desviación de las proporciones muestrales es esta otra fórmula, pues la hemos integrado para nuestros cálculos. Entonces tendríamos proporción de 0,80, Z de 1,96 por la raíz de la proporción multiplicada por 1 menos 0,80 entre N, que es el tamaño de muestra de 2000, me da 0,80 más menos 0.018, que sale de resolver este cálculo. Entonces, si restamos o sumamos este valor, vamos a obtener los dos lados de mi intervalo de confianza. ¿Qué significa? Que entre 0.782 y 0.818 se encuentra mi proporción poblacional, una probabilidad de que esto ocurra del 95%. También vamos a ver en este tema lo que es el factor de corrección para población finita en relación a los intervalos de confianza. Ya habíamos estudiado el factor de corrección en el tema anterior, donde se obtenía con esta fórmula. Para que se utilice este factor de corrección, había que cumplir una condición, y es que la relación entre la muestra y el tamaño de población fuera mayor a 0,05. El factor de corrección lo utilizamos para ajustar el cálculo de la desviación estándar, ya sea de las medias muestrales, y en esta oportunidad también lo vamos a utilizar para la desviación estándar de la proporción muestral. Cuando no se cumple esta condición, o sea, cuando es inferior este valor, el impacto del factor de corrección en la desviación estándar es muy pequeño y por lo tanto se puede ignorar este cálculo. Entonces vamos a ver cómo quedaría mi error estándar de las medias muestrales. Aquí tenemos la fórmula a la cual se le ha aumentado el factor de corrección. Y acá tenemos la desviación de las medias muestrales, donde a la fórmula inicial le hemos aumentado también el factor de corrección. Entonces veamos dos ejemplos para ver cómo se aplica. Empecemos con el intervalo para la media. Dice, en una determinada localidad hay 250 familias. Una encuesta realizada a 40 familias indica que su contribución anual media es $450 con una desviación estándar de la muestra de 75. Determine un intervalo de confianza de 90% para la contribución anual media. Como tengo el tamaño de la población, vamos a ver primero qué datos tenemos. Tenemos el tamaño de la población, la muestra de 40, la media de esa muestra de 450, la desviación estándar muestral de 75 y el nivel de confianza de 0,90 con una Z de 1.65. Entonces, primero verifiquemos si vamos a usar el factor de corrección. Hago la relación entre la muestra y la población, me da 0,16, que como es mayor a 0,05 voy a utilizar el factor de corrección en mi intervalo. Entonces, a la fórmula del intervalo que ya conocíamos, le vamos a aumentar el factor de corrección para corregir la desviación estándar de las medias muestrales. Entonces, la media de 450 más menos Z por la desviación de 75 sobre la raíz de N, que es 40, y el factor de corrección, población de 250 menos la muestra de 40, sobre la población de 250 menos 1, me da 450 más menos 17.97, que es el resultado de este cálculo. Entonces vemos 450 menos ese valor y 450 más el valor obtenido me da los dos lados de mi intervalo. ¿Qué significa? Que entre 432.03 y 467.97 se encuentra mi media poblacional, y que ocurra esto
representa un 90% de probabilidad. En el caso de que trabajemos con proporciones, una empresa emplea 300 soldadores. En una muestra de 30 operarios se encontró que 18 eran egresados de un curso registrado para soldadores. Determine un intervalo de confianza de 95% para la proporción de todos los soldadores que tomaron el curso. Entonces veamos los datos. Vamos a trabajar con una X de 18, que es el número de egresados del curso. En la muestra en la que se hizo el estudio es de 30. El tamaño de mi población de 300 y mi nivel de confianza de 0,95, que equivale a una Z de 1,96. Veamos si utilizo el factor de corrección. Hacemos la relación entre la muestra y la población, me da 0,10 mayor a 0,05, se utiliza el factor. La proporción que tenemos es de X, total de personas o egresados de un curso, entre N, que son 30, me da 0,60 como proporción muestral. Y luego utilizamos el intervalo de confianza para proporción, donde se ha aumentado el factor de corrección. Entonces tendríamos que reemplazar todos los valores. La proporción de 0,60 más Z. Aquí va la proporción por 1 menos 0,60 sobre N, que es la muestra, por el factor de corrección, que sería el total de la población, menos 30 sobre 300 menos 1, me da 0,60 más menos 0,17, que es el resultado de todo este cálculo. Restado y sumado ese valor obtendría 0,43 y 0,77 respectivamente, que si lo interpreto significa un 95% de probabilidad de que entre 0,43 y 0,77 se encuentre mi proporción poblacional. También vamos a ver en el tema cómo calcular el tamaño de la muestra. Hasta ahora en todos los ejemplos nos han dado ya un tamaño de muestra determinado. Nos toca ahora aprender cómo calcular ese tamaño de la muestra. Vamos a considerar tres factores de los cuales depende. Primero, del nivel de confianza deseado. Uno tiene que determinar qué nivel de confianza va a utilizar. También tiene que determinar el margen de error que está uno dispuesto a aceptar de mi investigación. ¿Cómo se define el margen de error? Si ustedes se dan cuenta, el margen de error es igual a la Z por la desviación de las medias muestrales. Esto ya lo hemos utilizado en el intervalo. Y si nosotros despejamos N, vamos a obtener esta fórmula que me va a ayudar a encontrar el tamaño de muestra. Y el tercer factor que vamos a tomar en cuenta es la variabilidad de la población que se estudia, o sea, la desviación estándar de la muestra. Ahora, ¿cómo yo voy a tener ese si aún no he realizado la muestra? Uno puede considerar lo siguiente: usar una estimación de la desviación de la dispersión de otro estudio. Puedes realizar o emplear un estudio piloto seleccionando una muestra preliminar y obtener su desviación muestral. O podemos tomar en cuenta lo que aprendimos en el tema 4 en relación a la curva normal. Todos sabemos que la curva normal, que es simétrica a ambos lados, aquí al medio tenemos ubicada la media. Y si sumamos una, dos o tres veces la desviación estándar o restamos una, dos o tres veces, tenemos la curva normal dividida en 6 partes iguales. Entonces, si yo conozco los valores mayores y menores de mi información y lo divido entre 6, voy a obtener a cuánto corresponde la desviación estándar de cada una de estas partes. ¿No? Entonces, esta teoría que aprendimos nos puede ayudar a obtener la desviación poblacional, o en este caso un valor que nos aproxime
a la desviación muestral. Veamos un ejemplo. Un estudiante de Administración Pública quiere determinar el ingreso medio mensual de los miembros del Consejo Ciudadano de una ciudad grande. El error al estimar la media debe ser inferior a $100 con un nivel de confianza de 95%. El estudiante encontró un informe de la Secretaría del Trabajo en el que se estimó que la desviación estándar era 1000. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra? Vamos a ver, entre los datos tenemos un error que se va a aceptar de 100, una desviación obtenida de un estudio anterior de 1000, un nivel de confianza del 95% equivalente a Z igual a 1,96 y vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a reemplazar entre los valores Z de 1,96 por la desviación de 1000 sobre el error de 100 al cuadrado. Me da 384.16 que aproximado serían 384 datos. Si queremos calcular el tamaño de la muestra para una proporción poblacional, vamos a considerar lo siguiente: el nivel de confianza deseado, el margen de error en la proporción poblacional que estamos dispuestos a aceptar y una estimación de la proporción poblacional. La fórmula para hallar el tamaño de muestra sería la siguiente. Y en caso de que no tuviéramos el valor estimado de la proporción, se puede utilizar el valor de 0,50 para realizar este cálculo. Entonces veamos un ejercicio. Suponga que el presidente quiere una estimación de la proporción de la población que apoya su propuesta respecto al control de armas. El presidente desea que la estimación esté dentro del 0,04 de la verdadera proporción. Use un nivel de confianza de 95%. El asesor del presidente estima que la proporción que apoya su propuesta deberá ser 0,60. Inciso A, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra? Inciso B, ¿de qué tamaño debería ser la muestra si no se contara con ninguna estimación de la proporción? Vamos a hacer primero el inciso A. Veamos qué datos tenemos. Tenemos un error a aceptar hasta de 0,04, un nivel de confianza de 0,95. Luego una proporción que nos plantea de 0,60, que puede ser de algún otro estudio. En este caso vamos a aplicar la fórmula n igual a la proporción de 0,60 por 1 menos 0,60 por z de 1,96 entre 0,04, que es menor, al cuadrado, me da 576.24, que si lo aproximamos sería 576 datos o el tamaño de mi muestra. Ahora, en el inciso B me indica que si no contara con ninguna estimación, o sea, no tuviera este 0,60, entonces yo voy a utilizar por defecto el valor de 0,50. Entonces reemplazamos en la misma fórmula, solo que esta vez utilizamos 0,50 para el valor de la proporción. Y me da como resultado 600.25, que aproximado sería 600 datos o el tamaño de mi muestra. ¿Qué sucede cuando yo conozco el tamaño de mi población? Cuando tenemos este dato, vamos a utilizar dos fórmulas. Estas dos que vemos acá me van a servir para determinar el tamaño de muestra para poblaciones finitas. Primero vamos a hacer este ejemplo donde dice: el mantenimiento de cuentas puede resultar demasiado costoso. Si el promedio de compra por cuenta baja de cierto nivel, el gerente de un gran almacén por departamentos desea estimar el promedio de lo comprado mensualmente por los clientes que usan la cuenta de crédito, con un error de 2.500 y una probabilidad aproximada de 0,95. Se sabe que la desviación estándar de las muestras es de 30.000, obtenida de los balances mensuales de las cuentas de crédito. Si el total de cuentas a crédito es de 4.000, ¿cuál sería el tamaño de la muestra? Entonces vamos a ver nuestros datos. Primero me dice que mi error a aceptar es de 2.500. El nivel de confianza o la probabilidad con la que vamos a trabajar es de 0,95. La desviación estándar a utilizar es de 30.000, que es de otro estudio. Y me plantea que el tamaño de mi población es de 4.000.
Entonces vamos a ver de utilizar la fórmula planteada. La primera que vimos me sugiere que voy a reemplazar en z 1.96 y lo voy a elevar al cuadrado. Aquí lo vemos, este valor lo vamos a multiplicar por el tamaño de población y por la desviación estándar de 30.000 al cuadrado. En el denominador va a ir los 4.000 por el error elevado al cuadrado, más z elevado al cuadrado por la desviación estándar también elevada al cuadrado. Calculamos y nos da 485.98, que aproximadamente son 486 datos o el tamaño de mi muestra. Ahora, si utilizamos la otra fórmula, yo necesito calcular primero n sub 0, que sería igual a z 1.96 por 30.000 la desviación estándar sobre el error elevado al cuadrado menos 553.19, que reemplazamos en esta otra fórmula. En el numerador va a ir el valor obtenido de 553.19 y en el denominador 1 más 553.19 sobre la muestra de 4.000, que me da el mismo valor que habíamos obtenido con la otra fórmula. Entonces uno puede elegir cuál de las dos va a utilizar para calcular el tamaño de la muestra. En el caso de las proporciones, cuando sabemos nuestra población, tenemos también dos fórmulas para poder elegir en el cálculo de la muestra. Veamos un ejemplo. El Departamento de Tránsito requiere estimar la proporción de conductores con experiencia de 1 año o menos que puedan clasificarse como conductores descuidados. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra a fin de que los resultados estén dentro de un 2% con una confianza del 95%? Se espera observar que aproximadamente un cuarto del total de conductores sean descuidados. Si dijera que el número de conductores a investigar es de 10.000. Entonces, a ver, veamos nuestros datos. Como dice aquí que vamos a estimar para una proporción, ya sabemos que necesitamos valores proporcionales, como por ejemplo este error a la proporción de 0,02, el nivel de confianza de 0,95 con el que se va a trabajar, y me plantea que la proporción esperada o el promedio de la proporción va a ser de 1 entre 4, que es un cuarto, que es igual a 0.25. La Q, que también lo vamos a plantear, que es la cantidad de conductores que no son descuidados, o sea, 1 menos la proporción de conductores descuidados, me da 0.75, y el tamaño de la población de 10.000. Entonces vamos a hacer con la primera fórmula que hemos planteado, donde vamos a elevar la z al cuadrado por la población por la proporción de la muestra por Q. Y en el denominador va a ir la población por e al cuadrado más z al cuadrado por la proporción de la muestra por Q también. Entonces reemplazamos los valores como vemos acá, 1,96 al cuadrado por la población de 10.000, por la proporción de conductores descuidados, por Q, y en el denominador va los 10.000 de la población por el error al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 0.25, que es mi proporción, por Q de 0.75 obtenemos un valor de 1525.96, que aproximadamente es 1526 el tamaño de mi muestra. Y si quisiéramos hacer con la otra fórmula, tendríamos que hallar primero n sub 0, que es igual a z al cuadrado por la proporción de la muestra por Q sobre el error estándar elevado al cuadrado. Esto me da 1.96 al cuadrado por 0.25 por 0.75 entre 0.02 al cuadrado, 1800.75, que reemplazado en la otra fórmula sería 1800.75 en el numerador, a dividir entre 1 más 1875 entre el tamaño de 10.000 en mi población, me da 1525.96, que es el mismo valor que obtuvimos con la otra fórmula.
Entonces podemos nosotros elegir cuál de las dos fórmulas queremos utilizar. Nos lleva a la misma cantidad de tamaño de muestra. Bien, con esto habríamos terminado el tema número 5.